Vamos a seguir ahora con el convenio colectivo del personal laboral en la Administración General del Estado. Este convenio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 13 de mayo del 19 y, lógicamente, sustituye al anterior convenio, el tercer convenio colectivo. El ámbito de aplicación de este convenio. Este convenio es de aplicación para el personal laboral de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos. Y dentro de este personal se incluye al de la Administración de Justicia no transferida, porque la mayor parte del personal de la Administración de Justicia, del personal, es decir, no jueces y magistrados, ni fiscales, sino el personal administrativo, ya sea funcionario o laboral, o el personal laboral de los centros, ha sido transferido, o de los juzgados, ha sido transferido a las comunidades autónomas, pero no a todas. Por ejemplo, en Castilla y León esta competencia no ha sido transferida porque la Junta de Castilla y León creo que no quiere que de momento sea transferida esta competencia, pero en muchas comunidades ya está transferida. También, pues donde no esté transferida, como en Castilla y León, pues este personal laboral se regirá por el cuarto convenio colectivo. El personal laboral del Consejo Superior de Nuclear, Consejo de Seguridad Nuclear, perdón, el de la Agencia Española de Protección de Datos, el del Museo de Arte Reina Sofía y el de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Además, como hemos dicho, de todo el personal laboral de la Administración General y sus organismos autónomos. Y quedan excluidos el personal laboral que presta servicios en el exterior, el personal que está incluido en otros convenios colectivos, como por ejemplo el de correos, el personal de alta dirección, el personal cuya relación de servicios se derive de un contrato regulado por la normativa de contratación administrativa, que hoy ya quedará muy poca gente, porque ya alguna vez lo hemos comentado, que esta figura del contratado administrativo no tiene sentido. Era una figura que estaba de personal que estaba que se contrataba cuando que estaba ligado a, por ejemplo, a obras del capítulo 6, que se regían por la ley de contratos del sector público, pero que hoy ya no tiene sentido. Hoy o eres contratado laboral o eres funcionario. Pero bueno, como todavía quedará alguien, pues los y las profesionales cuya relación se derive de una minuta o un presupuesto, el personal cuya relación se haya formalizado o se formalice fuera del convenio, el personal que preste servicios en el sector público en puestos no citados en el artículo 1 y el profesor de religión que se rija por el convenio entre la Santa Sede y el Estado español. La vigencia del convenio. El convenio se extiende hasta el 31 de diciembre del 21. Como veis, este periodo ya se ha superado en principio, pero como los convenios, si no hay denuncia por ninguna de las partes, se prorroga automáticamente por periodos anuales, pues sigue en vigor, hasta que se vuelva a firmar el nuevo convenio, el quinto convenio colectivo, ¿no? Interpretación, vigilancia y estudio. En todos los convenios hay una comisión paritaria que aquí, en el anterior convenio, se denominaba Comisión de Interpretación y Vigilancia, CIBEA, creo que eran las iniciales. Y ahora han vuelto a la denominación histórica de los convenios colectivos, que es la comisión paritaria, que es la que se encarga de la interpretación, vigilancia y estudio de la aplicación del convenio. Esta comisión paritaria está compuesta por 15 personas en representación de cada una de las partes. Y cada organización sindical también puede designar asesores o asesoras con voz, pero sin voto, hasta un número equivalente de su representatividad. ¿Cuáles son las funciones de la comisión paritaria? Pues interpretar el articulado, las disposiciones o los anexos del convenio, emitir informes preceptivos que les sean requeridos, intervenir en la solución de conflictos, recibir información periódica sobre la evolución del empleo, el empleo laboral, hay que entender, participar en la elaboración de los criterios de todos los procedimientos que afecten a las modificaciones y condiciones de trabajo, aprobar la creación o modificación de especialidades, recibir la propuesta de convocatoria anual de promoción interna, recibir la información sobre puestos de trabajo previstos en las convocatorias de libre,
negociar los complementos singulares, negociar la asignación o supresión de los complementos de puesto, crear complementos de productividad o incentivos. Lógicamente tendría que haber acuerdo entre la parte representante de la administración en la comisión y la parte sindical. Los expedientes que hayan de resolver tanto la comisión paritaria como la subcomisión deben resolverse en el plazo de 3 meses. Y dependiente de la comisión paritaria y como órgano delegado de la misma hay en cada departamento y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o en el Consejo de Seguridad Nuclear o en el CIEMAD, por ejemplo, con las entidades gestoras de Seguridad Social o Justicia, existe una subcomisión paritaria. Y las subcomisiones paritarias también están integradas por un número de representantes que no puede ser superior a 15 por cada uno de las partes, de la administración y de los sindicatos. La clasificación profesional. Aquí también ha habido un cambio con respecto al anterior convenio, por ejemplo, en la denominación de los nuevos grupos profesionales. El sistema de clasificación, digamos que se estructura en grupos, en familias y especialidades. Y se establecen en relación con las titulaciones del sistema educativo y también que tengan que ver con el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. El grupo profesional agrupa unitariamente las actitudes profesionales. Entonces aquí estaríamos ante los 6 grupos que hemos dicho, que luego vamos a ver. Y las titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que corresponde con las mismas. Las familias agrupan el conjunto de titulaciones, atendiendo a criterios de afinidad y de competencia profesional. Por ejemplo, una familia profesional pues puede ser la familia que se dedica a las tareas de salud, por ejemplo, o en Castilla y León, las familias profesionales pues serían, por ejemplo, las competencias funcionales de auxiliares de clínica, de educadores de discapacitados, etcétera. O, por ejemplo, aquí en Castilla y León, una familia profesional podría ser el personal subalterno del grupo quinto. Pues en el Estado, equivalente. O sea que las familias agrupan el conjunto de titulaciones o cualificaciones, profesiones o oficios. Y luego en el Estado se denomina especialidad el contenido concreto de la prestación laboral, es decir, conductor, psicólogo, asistente social, etcétera. Eso es lo que en el Estado ahora mismo, con estas nuevas denominaciones, se denomina especialidad. Entonces, la especialidad, digamos que es la denominación del puesto de trabajo, las familias profesionales que agrupan a un conjunto de titulaciones o profesiones, oficios que digamos que tienen relación, y el grupo profesional no necesariamente tiene que haber relación entre las especialidades y las familias, pero que integran el conjunto, se caracterizan porque pertenecen al mismo, a la misma titulación, es decir, una titulación de grado, una titulación de formación profesional, una titulación de bachiller, etcétera, o a la categoría o al contenido general de la prestación laboral que corresponde a la. Los grupos profesionales. Ahora tenemos en la Administración General del Estado 6 grupos profesionales. El grupo M3 es el grupo que se corresponde con el nivel de cualificación superior, es decir, educación superior o equivalente, ¿no? El grupo M2, clasificado en el nivel 2 del marco español de cualificaciones para educación superior o equivalente. Es decir, también, como en el otro, esto viene a ser igual que en los funcionarios del subgrupo A1 y el subgrupo A2. Los funcionarios del subgrupo A1 tienen que ser licenciados o grado. Y en el grupo A2 tienen que ser antiguas diplomaturas o grado. O sea, exactamente igual que aquí en el grupo M3 y M2. Lo que va a definir después va a ser el nivel o la exigencia en el proceso selectivo. Se puede exigir para ambos el grado, pero la dificultad para el ingreso no va a ser la misma para acceder al grupo M3 que al grupo M2. El grupo M1
nivel 1 del marco de cualificaciones para educación superior o equivalente, es decir, lo que viene a ser el grupo B de funcionarios, que ya os he dicho más de una vez que en este grupo todavía no hay cuerpos escalares, pero se corresponde con el grado superior de formación profesional. Para el grupo E2, título de bachiller o técnico equivalente, para el grupo E1, título de graduado, y para el grupo E0, sin titulación prevista en el sistema educativo. Aquí se exigirá pues el antiguo, si acaso, certificado de escolaridad, o hoy día con que se certifique con que aunque no haya obtenido el grado de educación secundaria obligatoria, ha asistido a las clases correspondientes o ha estado escolarizado, ¿no? Y cuando el contenido de la prestación exija un puesto que requiera el título de doctor, figurará así en la correspondiente convocatoria. Esto es habitual, por ejemplo, en centros como el CSIC o el CIEMAT. En estos centros se exige, si no se exige la categoría de doctor, hay contratos predoctorales, digamos que cuando terminan el doctorado en ese puesto, pasan a ser funcionarios o personal laboral fijo. Familias profesionales. Las familias se definen dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Y las especialidades, todos los puestos tienen asignado una especialidad. Ya os he dicho que puede ser conductor, auxiliar de clínica, vigilante o personal subalterno. Y para los grupos M3 y M2 la especialidad la determinará la titulación de las titulaciones universitarias exigidas para el ingreso. Por ejemplo, para el grupo puede ser la titulación de asistente social, para el grupo M2, o la titulación de cuidador para el grupo M3. Bueno, en este caso no existiría la titulación como tal, ¿no? Pero lo que va a determinar va a ser la titulación de las titulaciones universitarias exigidas para el ingreso. Para el grupo E1, pues en aquellos puestos que el contenido de la prestación laboral se corresponda con una titulación específica de formación profesional, la especialidad la determinará la titulación o titulaciones exigidas para el ingreso. Y en aquellos puestos en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con una cualificación del Sistema Nacional de Cualificaciones, la especialidad la determinará la cualificación profesional, no la titulación. Para el grupo E2, en aquellos puestos que la prestación laboral se corresponda con un título de formación específica, de formación profesional de grado medio, la especialidad la determinará la titulación. Y en aquellos puestos de nivel 2 que no se requiera titulación, por la cualificación profesional. Y para el resto de puestos, la creación de la especialidad se llevará a cabo en la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Para el grupo E1, pues en aquellos puestos de trabajo en los que el contenido laboral se corresponda con una titulación de formación profesional de grado básico, será esta la que determinará la especialidad. Y en aquellos donde no se exija la titulación, pues la prestación laboral que corresponda a la cualificación correspondiente al nivel 1. Para el resto de puestos del grupo E1, pues lo mismo en el caso anterior. La especialidad se llevará a cabo por la Comisión Ejecutiva Interministerial de Retribuciones. Para el grupo E0, pues en aquellos puestos en los que coincida con una o más unidades de competencia, las cualificaciones la determinarán la unidad de competencia. Y para el resto de puestos del grupo E0, pues la comisión, como en los casos anteriores. Modificación de la clasificación profesional de determinados colectivos. Las modificaciones solo se podrán llevar a cabo como consecuencia de un cambio en el contenido de la prestación laboral que requiere ese colectivo. Y dicha modificación solo podrá ser aprobada por la comisión negociadora del convenio a propuesta de la subcomisión paritaria correspondiente. Ingreso y promoción interna. Los principios generales. El ingreso en el ámbito de convenio se producirá atendiendo a la clasificación en que esté encuadrado el personal laboral y los niveles de titulación requeridos. Para el grupo M3, educación superior o equivalente. Para el grupo M2, educación superior o equivalente, como os he dicho antes. Para el grupo M1, nivel marco de cualificaciones, educación superior o equivalente. Por ejemplo, en el grupo M3,
Titulado clasificado, pues por ejemplo, podría ser psicólogo, que normalmente son personal laboral en la Administración General del Estado, y en Castilla y León también, porque no, cuando prestan servicios en los centros de mayores o en la residencia de ancianos o en los centros de menores o discapacitados, normalmente este personal es personal laboral siempre. Y una de esas titulaciones sería la de psicólogo, aunque hoy es una titulación de grado, pero pertenecería al grupo M3. Y en los asistentes sociales o las asistentes sociales, que es una titulación también de grado, pero estarán encuadrados en el grupo profesional inferior, en el M2. Para el M1, pues la educación superior o equivalente de formación profesional. Para el grupo E2, título de bachiller o técnico equivalente. Para el grupo E1, educación secundaria o equivalente. Y para el grupo E0 no hay titulación prevista. Los puestos de trabajo vacantes del personal laboral cuya cobertura sea necesaria se cubrirán por concurso abierto y permanente, por promoción profesional o por ingreso libre. Y los procedimientos de provisión previstos en este artículo serán interdepartamentales. ¿Ves? En este caso, pues quiere decir que podrán pertenecer a varios ministerios. Luego vamos a ver que cuando solo haya convocatorias de un solo ministerio, la competencia corresponderá al subsecretario, pero cuando sean de carácter interdepartamental corresponderá a la Secretaría de Estado. Convocatorias de ingreso libre y promoción interna. La Administración efectuará las convocatorias que incluirán las plazas destinadas a su provisión por el procedimiento de promoción interna por ingreso libre. En los procedimientos de promoción interna podrá participar el personal laboral fijo del grupo inmediatamente inferior siempre que haya prestado 2 años de servicios efectivos. Y también podrá participar para acceder al grupo inmediatamente superior y de la misma familia profesional cuando se trate de personal con 2 años de permanencia en puestos que se encuadren en especialidades confidentes con título de formación profesional sin tener la titulación exigida, pero sí una competencia funcional o una cualificación profesional. Pues digo competencia funcional porque ahora en la Administración de Castilla y León se denomina competencia funcional y en la Administración General del Estado cualificación profesional. Entonces, en algunos casos, esto no será necesario la titulación, sino la cualificación profesional. En los procesos de promoción interna a puestos de trabajo encuadrados en el grupo M2 también podrán participar desde el grupo E2 con 2 años de servicios en puestos de dicho grupo que no encuadren en especialidades coincidentes, siempre que cuenten con la titulación exigida para el ingreso. Es decir, aquí podría saltar el grupo E1, como ocurre, por ejemplo, en los funcionarios, que se puede pasar del grupo C1 al grupo A2. Pues aquí se podría pasar del grupo E2 al M2, sin pasar por el M1. Y también, siempre que cuenten con la titulación exigida en este caso. También se permitirá la participación en procesos de promoción interna de E0 a E1 cuando se hayan cumplido 10 años de antigüedad en el puesto sin necesidad de tener la titulación requerida. Y la reserva para personas con discapacidad se realizará en los mismos términos que la normativa vigente para el resto del acceso al empleo público, tanto del personal funcionario como laboral. Los sistemas selectivos. Los sistemas selectivos serán la oposición, el concurso y el concurso-oposición. Antes, como sistema selectivo, el concurso tenía carácter marginal, pero ahora, con la aprobación de la Ley 2021, pues se va a producir procesos de acceso por sistema de concurso más o menos masivos, ¿no? Es decir, muy grandes, ¿no? Esto tiene carácter coyuntural, lógicamente, porque cuando se acabe con la temporalidad en la administración, cuando baje del 8%, se supone que volveremos a los sistemas habituales de oposición libre y concurso-oposición. En el concurso se valorarán los méritos profesionales y los académicos. Y en la oposición se incorporará en todo caso una prueba práctica, sea escrito o de cualquier tipo.
y en el concurso oposición se utilizarán los procesos selectivos que se considere más necesario, que se considere que la experiencia laboral es un elemento sustancial para establecer la idoneidad. Y aquí habrá, lógicamente, una oposición y después una fase de concurso. La convocatoria. En la convocatoria deben figurar el número y las plazas, las características de las plazas, el sistema selectivo, los requisitos exigidos y el baremo en su caso. Los órganos de selección. Igual que los órganos de selección del personal funcionario no pueden contar con personal que ocupe puestos que hayan sido nombrados por decreto, como por ejemplo por directores generales, pues en este caso tampoco. Pero sí que puede haber representantes de los trabajadores, que son, entonces habrá 4 representantes de la administración, uno de los cuales sustentará la presidencia y 3 de los trabajadores. La secretaría también corresponde a la administración. Pero en este caso los trabajadores sí que formarán parte de la comisión a título representativo, no a título individual, como pasa en los tribunales de funcionarios, que pueden participar personas que tengan puestos en una junta de personal o que formen parte de un sindicato, pero siempre a título particular. Pero aquí no, aquí pueden participar como representantes de los trabajadores. Y los órganos de selección, de acuerdo con el principio de especialidad, podrán recabar la presencia y la colaboración de personas especialistas en cada caso, y no pueden formar parte de los órganos de selección, eso sí, el personal laboral temporal. El periodo de prueba. El personal de nuevo ingreso por turno libre tendrá que superar el periodo de prueba. Y hay un periodo de prueba que será de 3 meses para los grupos M3 y M2, un mes para el resto de los trabajadores o trabajadoras y 15 días para el personal sin titulación, es decir, para el grupo E0. Y durante el periodo de prueba, tanto la administración como el trabajador puede rescindir la relación laboral sin derecho a indemnización. Pero será nulo todo pacto que establezca un periodo de prueba cuando la persona ya haya desempeñado estas mismas funciones con anterioridad. Es decir, que no se adquirirá la condición de personal laboral fijo hasta que se supere el periodo de prueba. Eso no quita que desde el primer día tenga derecho a las mismas condiciones laborales y las mismas retribuciones que el resto de los trabajadores. Pero hay que superar el periodo de prueba para adquirir la condición de personal laboral fijo. La selección del personal laboral temporal. Ya lo hemos visto de forma más o menos extensa en la primera parte de este tema. Las necesidades no permanentes de personal se atenderán mediante la contratación de personal laboral a través de contratos de, pues en este caso, de circunstancias de la producción, porque ya no existe el contrato de obra y servicio, y este tipo de contratos se podrá suscribir hasta 6 meses durante un plazo de 12 meses. Y cuando los sistemas selectivos para el personal temporal habrá de graduarse la utilización en función de la duración del contrato. Cuando no hubiera candidatos se recurrirá a, bueno, en este caso en la Junta de Castilla y León es más fácil porque hay bolsas permanentes, entonces siempre se recurre a las bolsas y cuando las bolsas se agotan se tira de las oficinas de empleo, pero aquí el convenio dice que se recurrirá a los servicios públicos de empleo para las contrataciones previsibles por su carácter estacional y siempre que las características de la tarea a desempeñar lo aconsejen. Y además de esto, deberán de reunir los siguientes requisitos: estar en situación de desempleo o haber estado durante los 3 meses inmediatamente anteriores. En el caso de que no existan personas candidatas que cumplan el requisito, se podrá reducir progresivamente el periodo de permanencia. Es decir, como en principio se parte de 3 meses, pero esto se puede reducir. Y en el caso de que no hubiera personas candidatas, se puede solicitar a demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo que estén en situación de mejora de empleo. ¿Sabéis lo que es la mejora de empleo? Es aquellos trabajadores que están inscritos en las oficinas de empleo, que están trabajando, pero que están en una situación de mejora de empleo en vistas que se les ofrezca un trabajo de superior categoría o de mejores condiciones laborales.
Y también podrán establecerse bolsas de trabajo de estructura provincial y aprobadas por la Dirección General de Función. La vigencia de estas bolsas en ningún caso puede superar los 3 años, salvo prórroga solicitada y autorizada por la Dirección General de Función. Y en este caso también habría que, aquí solo hablamos en el caso de contratos de carácter temporal para puestos que se cubran por el contratos por circunstancias de la producción, pero la selección del personal temporal también se puede recurrir, como ya hemos visto en la primera parte, y es mucho más habitual que este tipo de contratos, a los contratos de sustitución, ya sea porque el titular está en un puesto, está en una incapacidad temporal o está en una situación con reserva de puesto. Entonces, el contrato de sustitución se formaliza con trabajadores que sustituyen a estos hasta que vuelvan al puesto. Pero también se puede hacer contratos de sustitución para cubrir una vacante. Siempre, antes, ahora ya no existen los contratos, en principio, de acuerdo con el Estatuto Básico de Empleado Público, los contratos de interinidad por vacante, pero existen los contratos de sustitución para cubrir vacantes, hasta que éstas se cubran. Y esto está contemplado en el decreto ley que modificó el Estatuto de los Trabajadores, el decreto ley porque se aprobó la reforma laboral, concretamente la disposición adicional cuarta del mismo. Y ahora vamos a ver la provisión de puestos de trabajo y la movilidad, los supuestos de provisión y movilidad. La provisión de puestos mediante movilidad se llevará a cabo mediante el procedimiento ordinario de concurso abierto y permanente. Este es el procedimiento más habitual de movilidad. Y cuando las necesidades de servicio lo exijan, los puestos de trabajo se cubrirán de forma provisional o definitiva por alguno de los procedimientos contemplados en el convenio. El concurso. El concurso abierto y permanente tiene carácter interdepartamental. Es decir, aquí se puede concursar de un ministerio a otro, de un ministerio a un organismo autónomo, etc. Y es el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo del personal laboral fijo. Y con carácter excepcional se podrán convocar concursos limitados al personal laboral fijo en los ámbitos que se determinen, o para familias o especialidades concretas. Derivado fundamentalmente por razones organizativas o como consecuencia de la planificación global, y deberán ser aprobadas por la Comisión Paritaria del Convenio. Lo normal es que este tipo de concursos limitados sea para cubrir plazas de difícil cobertura. El concurso abierto y permanente. El concurso abierto y permanente es el sistema ordinario de provisión y movilidad. Y los puestos a convocar serán aquellos puestos vacantes de necesaria cobertura y dotados presupuestariamente. Y además no será objeto de convocatoria los puestos que estén sujetos a la reserva o estén incluidos en otros procedimientos de selección o provisión. Es decir, si un personal laboral está en situación de excedencia por cuidado de hijo o de excedencia o de, bueno, si es excedencia por interés particular o por agrupación familiar, no hay reserva de puestos, luego esos puestos salen. Pero si estuvieran en puestos de excedencia por cuidado de hijo familiares, no salen esos puestos no salen en el concurso abierto y permanente. Para poder participar en el concurso, el interesado debe haber permanecido un mínimo de 2 años en un puesto con carácter definitivo, salvo en el caso que solicite un puesto ubicado en la misma Secretaría de Estado, en la que tenga su destino definitivo o en el mismo departamento ministerial. Y en el caso del personal fijo discontinuo, el periodo mínimo de 2 años exigido se computa desde la fecha de formalización del contrato. O sea, tendrán que ir acumulando periodos de... bueno, en este caso se podría interpretar, se computará desde la fecha de la formalización del contrato de dicha modalidad contractual. Si es fijo discontinuo, pues podría participar incluso a los 2 años, pero como solo va a poder participar en plazas de fijos discontinuos, lógicamente. Bueno, aquí mínimo 2 años, pero ocurre lo mismo que en los concursos de funcionarios en la Administración General del Estado, que si es dentro de la misma secretaría no se exigen los 2 años, pero si pasa de una secretaría de Estado a otra,
tiene que estar 2 años. Si es en el mismo departamento ministerial y no pertenece a ninguna de las secretarías de Estado, no tiene, dentro del mismo ministerio no tendría que estar más de 2 años. Pero lo lógico es que pertenezca a alguna secretaría de Estado. El concurso tiene 4 resoluciones anuales y, como hemos dicho, tiene carácter interdepartamental. Y previamente a cada una de las resoluciones precitadas, la administración habrá, o por parte de la administración, habrá una adjudicación provisional y después una adjudicación definitiva. Y la adjudicación de nuevas plazas, en el caso del personal a tiempo parcial como fijo discontinuo, así como aquellos que haya cambio de grupo familiar profesional, implican la innovación modificativa de los contratos. Es decir, se deberán modificar los contratos. La valoración de mérito. La resolución del concurso deberá tenerse al siguiente baremo. Primero, por antigüedad se valora cada mes completo y por méritos profesionales se valorarán los servicios efectivos en los puestos correspondientes a la misma familia profesional o especialidad. Como veis, el sistema de concurso del personal laboral es bastante más sencillo que el del personal funcionario. Por eso puede haber un concurso abierto y permanente con 4 resoluciones. Cuando las personas solicitantes que concursen se encuentren dentro del mismo grupo, familia o especialidad, tendrán derecho a un 20% adicional sobre la puntuación total. Y puede haber también traslados obligatorios a un centro de trabajo de distinta localidad y en este caso el trabajador tendrá derecho a la suma de un 20% adicional a la puntuación que establezca en las bases regulatorias del concurso abierto y permanente. Por conocimiento de lenguas oficiales también, o cooficiales, se otorgará un punto adicional a quienes acrediten el conocimiento de las lenguas oficiales de cada comunidad autónoma. Las personas interesadas deben realizar una petición que puede tener carácter genérico a una o a varias localidades concretas. Y la adjudicación se realizará según el orden de preferencia especificado por cada concursante en la solicitud de participación. La persona interesada podrá desistir total o parcialmente de la solicitud en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución provisional. Una vez que se ha realizado la resolución provisional ya no se puede renunciar. Y las solicitudes tienen una vigencia de un año natural y caducan con la publicación de la última resolución de la adjudicación de puestos. Es decir, el personal laboral puede hacer una resolución y puede haber puede solicitar puede haber una solicitud, quiero decir, y en la primera resolución del concurso no le adjudican plaza, en las siguientes tampoco, pero en la cuarta resolución puede que le adjudiquen la plaza, ¿no? Entonces, la solicitud tiene una vigencia natural y si, por ejemplo, ha solicitado y en la primera resolución no le adjudican plaza y ya no tiene interés, por el motivo que sea, de que la solicitud siga teniendo vigencia, tendrá que renunciar a la misma. Concurso extraordinario. Con carácter extraordinario, derivado de situaciones provocadas por razones organizativas, se podrá convocar, de acuerdo con la comisión paritaria, concursos de traslado de carácter extraordinario limitados al personal laboral fijo en los ámbitos que se determinen. El concurso extraordinario se elegirá por lo establecido en el plan de ordenación respectivo que se apruebe. Otras formas de provisión de puestos de trabajo y de movilidad. Permuta en el ámbito del convenio colectivo. Con carácter excepcional, porque la permuta no es un sistema de provisión de carácter general, aunque sí que es cierto, contemplado como tal en el convenio, no como ocurre con el personal funcionario, que es un sistema todavía mucho más marginal, que no está recogido como tal en el EBES ni en la ley de 3084, por ejemplo, ¿no? Sí que es cierto que que se aprobó en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado 64, pero que en la Administración General del Estado tiene un carácter bastante marginal. Pero en el personal laboral sí que se considera un sistema de provisión como tal. Pero aunque se considere un sistema de provisión como tal, tiene un carácter bastante excepcional. Porque hay otros sistemas de provisión antes de llegar a una permuta. La Administración podrá autorizar la permuta que se realice voluntariamente entre dos trabajadores en activo siempre
que los puestos de trabajo sean del mismo grupo, de la misma familia y especialidad, y el mismo régimen de contratación, es decir, que no puede ser un personal laboral fijo y un personal laboral de carácter temporal. Y en el plazo de 5 años, a partir de la concesión de una permuta, no se puede autorizar otra. La permuta será objeto de revocación con el retorno al puesto que tuviera cada trabajador cuando se produzca la jubilación de uno de los dos interesados 2 años después del acuerdo de permuta. Y los traslados por permuta tienen carácter voluntario y no dan derecho a indemnización. También puede haber permuta entre convenios distintos, que tiene su sentido, porque a veces tiene casi más sentido la permuta entre convenios distintos que dentro del propio convenio, porque dentro del ámbito de aplicación del propio convenio hay muchos más sistemas de provisión, pero entre convenios distintos no. Entonces puede haber una persona que quiera pasar de Castilla-La Mancha a Castilla y León, por ejemplo, o de la bueno, como estamos en la Administración General del Estado, de la Administración General del Estado, por ejemplo, a Castilla y León, que son convenios distintos y que es muy difícil el pase de una administración a otra. Pues en este caso también está contemplado la permuta entre convenios distintos. En este caso puede autorizarse permutas entre personal laboral fijo adscrito a convenios distintos del ámbito de la Administración General del Estado y, bueno, en este caso, el convenio, estoy diciendo yo del convenio colectivo, pero parece ser que se centra más entre convenios distintos de la Administración General del Estado. Yo creo que se puede autorizar la permuta también entre convenios distintos, no solo de la Administración General. Bueno, pues en el caso de que se trate de permuta entre personal laboral fijo del ámbito del convenio único y otro de otras administraciones públicas, como os digo, yo creo que no solo es con otros convenios de la Administración General del Estado, sino de otras administraciones públicas, en los términos que adopte la comisión paritaria. Y para la concesión de estas permutas se exigirá informe del ministerio o organismo en donde esté destinado y cada uno de los permutantes y del órgano competente de la administración pública respectiva de las personas interesadas. Y será necesario que haya transcurrido un periodo de al menos 2 años desde la obtención del puesto con carácter definitivo. Las permutas autorizadas podrán ser objeto de revocación cuando no permanezcan un mínimo de 2 años. Y las permutas entre convenios darán lugar a la formalización de un nuevo contrato de trabajo. Y, por supuesto, como en el caso anterior, no dan lugar a indemnización alguna. Ahora vamos a ver la movilidad por razón de violencia de género o violencia terrorista. La contratada laboral víctima de violencia de género, aquí también habría que añadir ahora, de acuerdo con la modificación del estatuto, o violencia sexual, que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo tendrá derecho al traslado a un puesto de trabajo de mismo grupo, familia profesional o especialidad, ya sea en la misma localidad o en distinta localidad. Este traslado tiene una consideración de traslado forzoso y tendrá una duración inicial de 6 meses, teniendo la administración obligación de reservar un puesto durante este periodo. Esto se puede alargar a 18 meses si, por ejemplo, hubiera durante 18 meses se puede, desde la fecha de traslado al puesto de trabajo, si en el caso, esto tiene carácter general, si hubiera que estuviera pendiente de una sentencia judicial y el juez dijera que es necesario alargar el plazo citado porque para mayor protección de la víctima y hasta que se produzca una resolución definitiva. Se puede alargar hasta 18 meses. Como norma son 6 meses, teniendo la obligación de reserva durante estos 6 meses. Ahora bien, si pues el juez entiende que se debe prorrogar hasta los 18 meses, pues también tendría reserva de puesto. Y por razón de violencia terrorista, pues es similar que en el caso anterior, para hacer efectivo su derecho a protección o a la asistencia integral, también el personal que haya sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista tiene derecho a un traslado a otro puesto vacante de necesaria cobertura del mismo grupo profesional o especialidad
en la misma o distinta localidad, teniendo la consideración, como en el caso anterior, de traslado forzoso. Tiene una duración inicial de 6 meses, teniendo la Administración la obligación de reservar el puesto durante este periodo. Movilidad funcional para la protección de la maternidad. Con el objeto de garantizar la protección de la madre y del feto, las administraciones, tienen, en este caso la del Estado, tiene obligación de proteger, como digo, a la madre, al feto, tanto durante el embarazo o tras el parto reciente o durante la lactancia natural. Primero, debe haber adaptaciones al puesto, o adaptaciones del puesto a la situación relacionada con la maternidad que se produzca, ¿no? Si estas adaptaciones del puesto no fueran necesarias, se podría cambiar de puesto de trabajo. Si aún así hubiera peligro por riesgo durante el embarazo, durante la lactancia, pues se pasará a la situación de licencia por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia. En este caso se produciría una suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural. Y no sería necesario una cotización previa porque derivaría de contingencias profesionales. Movilidad para la protección de la salud del personal laboral. Aquí caben tres posibilidades, digamos, ¿no? Una, que se produzca una declaración de incapacidad permanente total, que suponga una disminución de la capacidad para el desempeño del puesto, y si se produce una incapacidad permanente total, lógicamente tendrá derecho al menos al 55% de la base reguladora correspondiente, pero no podrá trabajar en el puesto de trabajo que estuviera desempeñando. Pero el convenio colectivo sí contempla que a una persona que que tenga derecho a una incapacidad permanente total para el puesto de trabajo que ocupa, tiene derecho a que la administración le ofrezca otro puesto de la misma categoría o inferior. Y podrá seguir teniendo derecho a la pensión de incapacidad permanente y a las nuevas retribuciones de otro puesto de trabajo distinto, que puede ser del mismo grupo profesional, pero lógicamente de diferente especialidad o competencia funcional. En el caso de una declaración de incapacidad permanente total, como os he dicho, el cambio de puesto por otro más adecuado, siempre que exista una vacante igual o inferior del grupo profesional. Y, lógicamente, siempre que exista, va a existir, porque en el convenio ya se reservan puestos para estas situaciones, para puestos que se deban cubrir por motivos de salud. Tanto en el convenio de la Administración General del Estado como en la Junta de Castilla y León, hay puestos que se reservan, a veces no se produce un cambio inmediatamente, a veces hay que esperar para que te concedan un cambio de puesto por motivos de salud. Pero al final el puesto se va a ofrecer. En este caso, como os digo, sería compatible con la pensión. Esta modalidad requiere que el trabajador aporte con carácter previo al inicio la declaración de incapacidad permanente, como es lógico, y la acreditación de que ha realizado la comunicación formal de la solicitud de movilidad. Y aquí, en este caso, los servicios de prevención de riesgo deberán determinar, a la vista del informe, el informe de declaración de incapacidad, el puesto que sea más adecuado para el trabajador o la trabajadora. Si la persona no hubiese ejercitado este derecho mediante la correspondiente solicitud en el plazo de 2 meses a partir de la notificación, se extinguirá su derecho a solicitar. La movilidad por disminución de la capacidad y por razones de salud y posibilidades de rehabilitación, que podrá llevarse a cabo bien a petición del trabajador o bien por decisión de la administración previo informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de la unidad donde realice las funciones. En este caso,
el caso de movilidad por disminución de la capacidad, cuando las circunstancias lo requieran, será precisa también la previa formación profesional que será facilitada por la Administración. Y esta movilidad se producirá, esta movilidad se producirá un puesto de trabajo dentro de la misma familia profesional o especialidad de un grupo igual o inferior al que se encuentre vacante. Es lo que se denomina normalmente movilidad por razones de salud, pero sin tener una pensión de incapacidad, ¿no? Y por último, para hacer efectivo su derecho a la protección a la salud, que tengan reconocido una discapacidad de igual o superior al 33%, tendrán derecho, en este caso, a ocupar otro puesto de trabajo en otro centro distinto, en una localidad en la que sea más asequible para dicho tratamiento. La movilidad producida tendrá la consideración de voluntaria y no dará derecho a indemnización. Y el traslado tendrá una duración inicial de 6 meses y será provisional, teniendo la obligación, la Administración la obligación de reservar el puesto de trabajo si no se adaptara al nuevo puesto de trabajo, hasta que tuviera el puesto con carácter definitivo. Terminado ese periodo, deberá optar de forma expresa entre el regreso al puesto de trabajo o la continuidad en el mismo. Y a partir de entonces tendrá, como os he dicho, carácter definitivo el nuevo puesto. Movilidad excepcional por razones de conciliación, con carácter excepcional, ya sea por motivos propios del trabajador o de la trabajadora o por motivos familiares de los trabajadores, ¿sí? Entonces, la Administración podrá autorizar traslados cuando existan causas graves y probadas de índole familiar, digo, que pueden afectar al propio trabajador o a sus familiares. O cuando tengan a su cuidado a su cónyuge, pareja de hecho, descendientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. Y el traslado es provisional mientras persista la necesidad del cuidado, y cuando desaparezca esta necesidad, retornará al puesto de trabajo reservado. Esta modalidad de traslado podrá autorizarse cuando exista un cambio de turno que conlleve el desempeño de un nuevo puesto de trabajo en la misma localidad debidamente acreditado de hijos o hijas de menores de 12 años. Y tendrá siempre el carácter de ocupación provisional y su duración se limitará al periodo que dure el derecho a garantizar la conciliación. Movilidad entre administraciones. Esto en la movilidad entre administraciones públicas es bastante limitada. Si ya es muy limitada entre funcionarios, entre personal laboral es mucho más. Pero se podrán atender peticiones de traslado siempre que exista acuerdo de reciprocidad entre las diferentes administraciones. Es decir, que puede haber movilidad interadministrativa entre la Administración General del Estado, por ejemplo, y la Junta de Castilla. Pero los dos convenios deben recoger esta movilidad y debe tener carácter recíproco. Y la Dirección General de Función Pública establecerá los criterios de movilidad. La movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional. Aquí, el titular de la subsecretaría, que ahora, la nueva denominación a lo largo de todo el convenio, la persona titular de la subsecretaría o la persona titular de la Secretaría de Estado. Bueno, pues la persona titular de la subsecretaría podrá acordar en el ámbito de este convenio la movilidad funcional entre puestos de trabajo del mismo grupo profesional al que pertenece. Es decir, puede acordar una movilidad funcional de un puesto a otro, dentro del mismo grupo profesional. Esta movilidad requiere que haya comunicación motivada a quienes ostenten la representación del personal laboral y a la subcomisión paritaria. Que los criterios de precedencia para asignar a las personas afectadas, es decir, los criterios para asignar a las personas afectadas esta movilidad. Y los programas de formación y adaptación al puesto de trabajo. En el caso de un puesto de trabajo sea ocupado mediante movilidad funcional, no puede superar un año continuado o 2 alternos en el plazo de 3 años. Y se procederá a su cobertura definitiva a través del concurso abierto y permanente. Luego hay otro tipo de movilidad de puestos de trabajo de distinto grupo profesional.
Puede haber movilidad de superior categoría o de inferior categoría. En el convenio colectivo de Castilla y León se denomina así. En el convenio de la Administración General del Estado, de superior o inferior grupo profesional. Y con las únicas limitaciones inherentes al título, a las titulaciones académicas o los conocimientos profesionales. Lógicamente será necesario, bueno, a veces también puede ocurrir en inferior categoría, pero lo normal es que sea para superior categoría. En el caso de una encomienda, bueno, de inferior categoría, la duración no puede ser superior a un mes en un periodo de un año y tendrá derecho a las retribuciones correspondientes del puesto de anterior, que es lógicamente, de superior categoría. En el caso de que se adjudique un puesto a un grupo profesional superior, la duración no puede ser superior a 8 meses durante el plazo de 2 años. O sea que en el caso de inferior grupo profesional, un mes. En el caso de pasar a superior grupo profesional, 2 años. Y en este caso tendría derecho a las retribuciones correspondientes al grupo al que accede por superior categoría. Pero esto no tendría consecuencias a efectos de concursos o de oposiciones. O de, por ejemplo, promoción. Y en ningún caso podrá modificarse el grupo profesional a través de la movilidad funcional ni ser valorado como mérito. Movilidad sin cambio de funciones. La movilidad sin cambio de funciones que traspase los límites del centro de trabajo se realizará por necesidades del servicio siempre, y procediéndose a informar a la representación del personal laboral en el plazo de 3 días. En los casos en que sea necesario aplicar criterios de prelación, se aplicará el criterio de menor antigüedad reconocida en el convenio, conforme a los dispuestos del convenio. Es decir, cuando hay una movilidad sin cambio de funciones, digamos que se aplica siempre a los que tienen menos antigüedad. Y luego, si no fuera posible, pues irá subiendo por razón de antigüedad. O podría darse el caso que hubiera una movilidad sin cambio de funciones de carácter voluntario, ¿no? Entonces no habría que recurrir a esto. Traslado obligatorio a un centro de trabajo en distinta localidad. El traslado a otro centro de trabajo o distinta localidad requerirá la existencia de razones técnicas organizativas que lo justifiquen. El traslado obligatorio de carácter individual se negociará en la subcomisión paritaria en el plazo de 15 días desde la presentación de la resolución que motive la decisión. Y cuando se trate de carácter obligatorio y de carácter colectivo, irá precedido del periodo de consultas con la representación del personal laboral de acuerdo con lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores. El trabajador o la trabajadora que, como consecuencia de un traslado obligatorio entre centros de trabajo distantes más de 50 kilómetros o cambio de isla que suponga un cambio de residencia, tendrá derecho al abono de los gastos de viaje de él o de ella y de la familia, una indemnización de 3 dietas por la persona titular y cada integrante de la familia que se traslade, el pago de los gastos de transporte, una cantidad a tanto alzado de 10.942, incrementada en un 20% por cónyuge o conviviente acreditado, y cuando el traslado no reúna las condiciones del apartado anterior porque la distancia sea inferior a 50 kilómetros, el trabajador tendrá derecho, si es de 20 a 35, a 1.641 euros, y es más de 35 pero menos de 50, a 2.535. Desplazamiento temporal. Por razones técnicas, organizativas o de prestación de servicio público, la Administración podrá efectuar desplazamientos temporales de su personal y se deberá comunicar por escrito a los trabajadores con una antelación de 15 días, haciendo constar las razones del mismo. Y al trabajador o la trabajadora desplazada se le abonarán los gastos de viaje y dietas de acuerdo con el Real Decreto que regula las indemnizaciones por razón de servicio. Los plazos de incorporación en los procedimientos de movilidad, el plazo de incorporación en el puesto obtenido por concurso abierto y permanente será 3 días hábiles en el caso de que no hubiera cambio de residencia y de un mes cuando comporte cambio de residencia o suponga un reingreso al servicio activo desde situaciones que tengan reserva o no. También puede ser desde situaciones que no tengan reserva y solicite un reingreso por concurso o un reingreso provisional. Bueno, y hasta aquí, digamos, la primera parte
de este tema, del tema 8.